Últimamente me han estado pidiendo por las redes muchas personas abordar ciertos tópicos que son un poco candentes, como el anterior que estuvimos hablando sobre matrimonio, divorcio y nuevas nupcias. Pero nada, nosotros hoy venimos con un tema, pero nuestra honestidad académica está por encima de todas las cosas. Este tema de hoy estaremos tratándolo sin prejuicios, sin dogmas, independientemente de concilios, de iglesias, sino basándome en lo que académicamente yo entiendo, dice la Biblia y lo que los estudios históricos y culturales de cada época así lo plantean. Y vamos a hablar sobre el término fornicación. El término fornicación. La fornicación, igual que muchos otros términos en la Biblia, han venido evolucionando con los tiempos. Por ejemplo, los cuernos. La palabra cuerno que inicialmente se refería a la representación gráfica de Dios en hebreo como a la cabeza de un buey, de ahí la palabra Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. Los cuernos representaban poder, representaban al toro y el toro era el animal que más se parecía en cuanto a las funciones a hacer una representación gráfica de Dios. De tal manera que llegó un momento en que ya no tenían en los templos a la imagen del toro, pero sí llegó un momento entonces que tenían la representación de los cuernos en los templos, de tal manera que en el altar colocaban cuernos. De tal manera que ustedes verán muchos pasajes bíblicos que hablan que fulano de tal iba y se asió o se agarró o se ató a los cuernos del altar, como buscando protección divina. Luego sabemos que el término cuerno pasó a representar a un ser diabólico llamado Satanás. Y finalmente en estos tiempos, cuando se habla de cuernos, se habla de infidelidades conyugales. Lo mismo ha pasado con muchas otras palabras y muchos otros conceptos que han ido variando con los tiempos. Pues eso ha pasado con el término de fornicación, que el concepto actual es muy, pero muy distante del concepto en su origen. Vamos a ver y vamos a describir esos diferentes conceptos al respecto. Vamos a describirlo. Titulamos el tema Si eres fornicario. La palabra fornicación y su equivalente griego porneia tienen una historia interesante y compleja que se ha interpretado y evolucionado a lo largo del tiempo en diferentes contextos culturales y religiosos. La etimología de la palabra fornicación y la palabra fornix, que de ahí que viene, esta palabra fornicación deriva del latín fornix, que originalmente se refería a un arco o bóveda y también a lugares subterráneos en Roma donde se reunían prostitutas. El término fornicarius, en español fornicario, pasó a describir a quienes frecuentaban estos lugares, relacionándose con el acto de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, especialmente con prostitutas. Ahora, la evolución del término porneia en el Nuevo Testamento en el griego bíblico, porneia es un término ampliado que engloba diversas formas de inmoralidad sexual, no restringiéndose únicamente a la prostitución. En contextos como el de Antioquía, donde había muchas prácticas sexuales consideradas inmorales, el término se aplicaba a un rango de comportamientos sexuales indebidos según las normas judías y cristianas de la época. Sabemos que ahí fue donde el autor de Mateo escribió su evangelio
y que había una serie de problemas sexuales. Por eso cuando se habla del divorcio se incluye lo de excepción de fornicación. Y se creía que en la comunidad de Mateo el problema principal era que había relaciones sexuales entre parientes muy cercanos, pero también había otros tipos de inmoralidades sexuales como la zoofilia, tener relaciones con animales, necrofilia, tener relaciones con cadáveres, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la interpretación en las iglesias evangélicas de nuestros tiempos y también en la iglesia católica? Las iglesias evangélicas y otras tradiciones cristianas han expandido el uso de fornicación o porneia. En el caso de los católicos le llaman amancebado, para abarcar más que la prostitución. Se ha interpretado como cualquier actividad sexual fuera del marco del matrimonio, incluyendo la cohabitación sin matrimonio legal. Esta evolución refleja un cambio hacia una moralidad sexual que va más allá del contacto con prostitutas y se enfoca en la santidad del matrimonio como institución. Eso nos dicen las iglesias católicas y evangélicas. Ahora bien, tenemos que analizar el contexto bíblico de cuando se está hablando de fornicación, no entender que se está hablando ahora de una unión libre como la que tenemos ahora, sino cómo se concebía, por ejemplo, cuál sería el concepto de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10 sobre fornicario, por ejemplo. Tenemos que analizar lo que se consideraba fornicación en los tiempos de Primera de Corintios, cuando el autor, que se entiende que es Pablo, escribe. Por ejemplo, en 1 de Corintios 6, 9 y 10 nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, etcétera, etcétera, no heredarán el reino de Dios. Estos fornicarios a que se refiere aquí, 1 Corintios, son los fornicarios en el concepto que se tenía de fornicación en los tiempos en que escribe Pablo, no en el concepto que se tiene ahora, que las iglesias actuales entienden que fornicación es, por ejemplo, cualquier inmoralidad sexual, pero también agregándole el que una pareja esté en concubinato o en una relación que no haya sido formalizada legalmente ante un oficial del Estado civil. Porque en la época de Pablo, cuando se escribe 1 de Corintios 6, 9 y 10, la cultura judía y la cultura greco-romana tenía una comprensión del matrimonio diferente de la actual, especialmente en cuanto a la formalización del mismo. Es cierto que en el Antiguo Testamento y en tiempos de Yeshua, el matrimonio no implicaba necesariamente un documento formal como en nuestras sociedades modernas, y no había una autoridad civil como la entendemos hoy que oficiara o registrara el matrimonio. En cambio, el matrimonio era visto como un contrato o acuerdo entre familias, basado en costumbres y rituales que involucraban a la comunidad. En cuanto al término fornicario de 1 de Corintios 6:9, el término griego utilizado es poroi, que deriva de porneia, una palabra que en la literatura bíblica generalmente hace referencia a la inmoralidad sexual en un sentido amplio. Esto puede incluir varios comportamientos fuera del contexto de matrimonio monógamo, como el adulterio, la prostitución, el incesto y otras prácticas sexuales consideradas ilícitas en ese momento, no necesariamente limitadas a la prostitución, aunque esta sí era un problema particular en las ciudades gentiles como Corinto y Antioquía, el tema de la prostitución. Es importante señalar que porneia en el contexto bíblico no solo hacía referencia, repito, al acto físico con prostitutas, sino también a cualquier actividad sexual que violara las normas éticas y morales de la comunidad judeocristiana. Esto incluía relaciones extramatrimoniales, es decir, adulterio, prostitución, incesto, prácticas sexuales en los templos paganos, cualquier tipo de inmoralidad sexual que no se ajustara a las expectativas morales de la época según las escrituras. En resumen, cuando Pablo se refiere a los fornicarios en 1 de Corintios 6, 9 y 10,
está hablando de personas que cometen actos de inmoralidad sexual en un sentido amplio, tal como lo entendía la comunidad cristiana de esa época. No se refiere específicamente a quienes convivían en unión libre o no tenían un documento civil, porque esas formalidades no existían de la misma manera. La preocupación era más bien con la conducta sexual que violaba las normas éticas y religiosas de la comunidad cristiana. El concepto de legalizar el matrimonio ante una autoridad civil o religiosa, tal como lo vemos hoy en día, fue una evolución posterior que adquirió mayor formalidad en la Edad Media con la institucionalización de los sacramentos por la Iglesia Católica. Por lo tanto, el uso del término fornicario en 1 de Corintios está más relacionado con la inmoralidad sexual en términos bíblicos y culturales de la época y no con la falta de un matrimonio formal ante un oficial civil. La transición del significado refleja cambios en cómo se entienden y aplican los términos bíblicos a contextos modernos. Mientras que inicialmente el término se aplicaba a prácticas específicas como relaciones con prostitutas, en muchas iglesias en la actualidad, católicas y evangélicas, se ha adaptado para condenar cualquier forma de sexualidad fuera del matrimonio formalmente reconocido. En resumen, en resumen, el término fornicación ha evolucionado con los años. Fornicación al inicio era el tener relación sexual con prostitutas. Esa era una práctica en Roma. Se ubicaban en ese fornix, en ese lugar, las prostitutas y los hombres que iban a recibir servicios sexuales de ella, pues le llamaban fornicario. Luego el término fue evolucionando ya para los tiempos de la comunidad de Antioquía, en los tiempos ya de Pablo, como vemos en Primera de Corintios y también como vemos en Mateo cuando habla del divorcio, a excepción de se puede aceptar el divorcio cuando hay fornicación. Ya hay el concepto de fornicación, pasó a ser cualquier tipo de actos de inmoralidad sexual, llámese adulterio, llámese tener relaciones sexuales con animales, relaciones sexuales con cadáver, o cualquier otro tipo de relación sexual que en esa época se consideraba inmoral. En la actualidad, las iglesias católicas y las iglesias evangélicas han agregado y entienden como fornicario a dos personas, por ejemplo, que viven amancebado, como llaman los hermanos católicos, o que viven, según los hermanos evangélicos, en fornicación cuando dos personas viven juntos y no han ido a formalizar su unión ante un oficial del Estado civil. Recuerden que en los tiempos bíblicos no existía esa forma de matrimonio que tenemos en la actualidad. En los tiempos bíblicos, y ahí sale, buscaron una mujer, pagaron por ella, su dote, la llevaron a su habitación y Isaac tomó su mujer. Y punto. Cualquier un padre de un hijo y una hija hacían unos acuerdos entre ellos y hacían un arreglo, un contrato privado entre dos familias, donde no existía nunca ni la presencia de un sacerdote, ni de un pastor, ni de un rabino, porque ellos entendían que como el primer mandamiento de la Biblia en Génesis 1:28 nos manda multiplicarnos, ya automáticamente cuando yo tomaba una mujer, ya Dios estaba bendiciendo esa unión porque estaba cumpliendo con mi primer mandamiento. Pero todos sabemos que como para tomar una mujer había que pagar un dinero a sus parientes y por ese dinero no se estaba pagando impuestos. Ya del siglo IV en adelante, las autoridades estatales y las autoridades religiosas entendieron que se estaban haciendo grandes negocios, grandes compras día tras día de mujeres en negocio en cuanto a unión de un hombre y una mujer y no se estaba pagando impuestos
y decretaron entonces que no era válido ninguna unión sin que estuviera presente un oficial del Estado civil o un sacerdote o una autoridad religiosa, un pastor, etcétera. Y entonces surge el matrimonio como lo vemos en la actualidad, donde para considerarse legal hay que llenar con ese tipo de requisitos. Claro, quiero hacer una aclaración aquí y creo que es muy válida. Yo no estoy fomentando la unión libre. No estoy fomentando el concubinato. Yo entiendo que un matrimonio debe en estos tiempos, sí, cumplir con los reglamentos que la costumbre y la cultura actual nos pide y las reglamentaciones legales de registrarse legalmente, organizar todo para las herencias y los hijos, etcétera, etcétera, que se debe cumplir con esos documentos oficiales y también el que el sacerdote o el pastor legalmente instalado quiera orar para bendecir esa unión, excelente. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de eso, sino lo que estoy es explicando cómo evolucionó el concepto de fornicación desde el tener relaciones sexuales con prostitutas y luego a cualquier tipo de inmoralidad sexual a estos tiempos que se considera fornicario a cualquiera que tenga una inmoralidad sexual o a alguien cuyo matrimonio no esté registrado legalmente en el estado civil o en la congregación religiosa en la que a la que pertenece. Así que dejo bien claro eso. Seguiremos hablando de otras palabras que han ido evolucionando y que la costumbre y la cultura de diferentes épocas van dándole diferentes connotaciones, pero quería hacer la aclaración para que si ustedes ven que en 1 Corintios se habla de fornicario, ahí no se está hablando de un hombre y una mujer que están juntos sin registro civil, porque en ese entonces no había registro civil. Entonces, no se puede hablar de que, por ejemplo, en 1 Corintios 6:9 se está hablando de una pareja que esté junta sin llenar ningún papel, porque eso no existía en ese entonces. En ese entonces, repito, era un simple contrato entre dos familias, un contrato privado donde no interfería o no tenía que actuar ni ningún oficial civil para legalizarlo, ni tenía que ser bendecido por ninguna autoridad espiritual, porque ellos, en la cultura de ellos, entendían que toda unión de un hombre con una mujer era bendecido directamente por Dios, porque ya en Génesis 1:28 Dios dio ese mandamiento de unirse un hombre con una mujer. Así que espero haber llenado las expectativas. Analícelo fríamente, estudien, busquen lo que estoy diciendo, si están o no están de acuerdo. Reitero, estoy de acuerdo con que las parejas que están unidas y que no han formalizado legalmente su matrimonio, que lo hagan, porque esa es la norma, las leyes que tenemos en la actualidad y esa es la costumbre. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde y hasta la próxima. Shalom, shalom.